sintonía. CX40 Radio Fénix 1330 AM, la radio popular. Acercarte a mí como un retrato fiel. El Trazo, dibujando historias, conectando almas, un viaje por la actualidad, la cultura, el arte y la música. Todos los martes desde las 18:30 conduce Germán, el forjador Aquistapache. El Trazo, un programa UMT Producciones. Si vacilas, perdés. Si lo atrapas, lo deshaces. Cambiar de Dios, cambiar de imán, cambiar la Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón. No viene un manual de ninguna relación. Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos, salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción. Como un médano de sal que se va a disolver, entrando en tu agua, viajo a volver. Es tan limpio como el mar y lo quiero proteger, lo llevo en mi altar. Buenas tardes, audiencia. Estamos comenzando con la alegría que siempre nos caracteriza, el impulso que nos lleva a hacer radio aquí en Uruguay, que es toda una quijotada. ¿Cómo me mira medio raro? No, Usted sabe que es una quijotada. Buenas tardes, profesor Álvaro García, a mi diestra. Todo bien, por suerte, contento de estar acá en Fénix. Bueno, yo lo quiero felicitar por dos cosas. Primera vez en la historia. Sí. Mire que está grabado esto, queda grabado. Sí, no, pero es que quiero que quede en la historia de la radio del Uruguay. A ver, dígale. Primero porque a este vetusto programa lo están renovando las nuevas generaciones. Las nuevas sabias. Las nuevas sabias, con creatividad, gente que maneja las redes, conocida con nuestra, sapiencia. Con sapiencia. Y después lo otro que quería decir. Pero diga el nombre de la persona. No, Martina Aquistapache. Parece que fuera mi hija. Parece que fuera su hija. Mi hija menor, sí, tomó las riendas de las redes. Tomó las riendas porque le dijo, no, esto no. Le voy a contar una anécdota. Venían en el auto con ella y una amiga, sí. Y le dice Martina a la amiga, decile qué opinás de los flyers que hacía papá. Espantoso. Claro. Espantoso. Y lo opinábamos todos, no se lo decíamos. Nunca se animó a decirlo. No, nunca se lo decíamos. Bueno. Pero todos lo opinamos. Y lo segundo que tenemos un grupo de WhatsApp aparte para criticar. Que se llama Los Flyers Horribles. Que ahí hacemos comentarios de ese tipo. ¿Y el segundo? Y el segundo que lo quería felicitar porque la verdad yo sé con la pasión que usted vive el fenómeno radiofónico en el Uruguay. Y lo que sabe el esfuerzo que hago. Sí, claro. Lo que hizo el sábado fue magistral. Acompañado acá por Germán Santos también y una serie de invitados. Dejo constancia que usted me invitó y yo no pude venir. Sí, usted tenía temas de pareja. Exacto, pero bueno, usted, la verdad que yo sé las ganas que le pone y además el gusto que tiene por la radio y además por la música, que no es poca cosa. Bueno, y la pasión que le pone, así que lo quería felicitar porque realmente... Sí, estuvimos 2 horas y media. Y no es poca cosa, ¿no? Una previa a la Noche de la Nostalgia. Sí. El programa, en un ataque de creatividad, le pusimos el trazo de la nostalgia. Claro. Luego de horas de pensar. Sí. No esperaba menos de usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar el invitado de por hoy. Favor. Bueno, primero a Germán Santos, el politólogo panelista de nuestro programa. Politólogo estrella, ¿no? Es la estrella. Esa es la estrella. Joven, Sí. atlético, Sí. polímata.
Usted sabe que hace de todo. ¿Ah, sí? Era como Da Vinci, polímata. Bien. Sí, sí. De todo. A ver, lo hablamos de Pinta, todo. de todo. Y hoy un invitado de lujo, Sí. matemático. Siempre es bueno tener además yo diría la palabra creadores. Porque un libro se crea. Se piensa y se crea, se elabora. Y acá Presente usted al No, invitado. preséntelo usted. es Bueno, el conductor. Eduardo Cuitiño, bienvenido al Trazo. Muchas gracias, Germanes y Álvaro, Sí. muchas gracias por Muchas la gracias. invitación, por estar acá. Bueno, también saludamos al operador Javier Caraballo, que nos permite salir en grandes condiciones técnicas al éter, a quien, bueno, mueve la cabeza. Sí, a veces hay algunas pequeñas imperfecciones en esta radio que solamente tiene 94 años. Apenas. De estar, apenas 94 años de estar al aire. Fénix 1330M, desde Canelones 1969. ¿Qué pasa? 95. 95 años. Se me escapó un año. ¿Qué le parece? 95. ¿Qué le parece? 95 jóvenes años. 95 años, Qué disparate. Las Bueno. cosas que pasaron a 95 años. Sí. Es más, hacía 5 años se había inaugurado el Palacio Legislativo. Ya está atando con el tema de hoy. Vio que le tiré un center. Bueno, Eduardo Cuitiño nos va a presentar el libro que se llama El Palacio Legislativo, una historia por desvelar. Un interesantísimo título que ahora lo vamos a tratar de interpretar y desgranar con él, aquí en estudio. Programa número 20 del Trazo. El programa de la nostalgia no cuenta como En Es en el conteo. un extra. Por eso es un extra, es Esto un es bonus es track. el programa número 20. Ahí está. Bueno, yo diría, ¿cómo empezamos, profe? ¿Usted que se anima a dar un panorama histórico de la ¿Cómo época? no? Me animo. previa? Me animo porque además estamos en una época de bueno, yo no sé si decirle festejos, yo lo que sí digo es celebración, digo recordación y digo reflexión, porque esto de la independencia, lo del Palacio Legislativo, ¿no? Como que ha dado para muchas tertulias y muchas ponencias. Hemos participado además en los ámbitos académicos. Yo qué sé, yo he participado en liceos, también en el Instituto de Profesores Artigas. Bueno, he escuchado muchísimos programas de radio, también de televisión, donde se ha hablado del tema. Y bueno, y la verdad que está bueno que se reflexione acerca de lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo los festejos del Bicentenario, la conmemoración del Bicentenario, que da como para pensar en qué es lo que se está festejando en definitiva, ¿no? Qué es lo que se está recordando. Particularmente con respecto al Palacio Legislativo, que es el tema que nos convoca, ¿no? Y bueno, porque si nos ponemos a hablar de todo es como que no nos daría la hora de programa. Sin lugar a dudas. Como se ha dicho muchas veces, ¿no? El Palacio Legislativo es un símbolo de nuestra ciudad, es un símbolo de nuestro país, es un símbolo de nuestras instituciones y de nuestra democracia en general. Donde además, para darle un contexto, ¿no? Para después dejar a Eduardo desarrollar obviamente la tesis de su libro y en fin, determinadas cuestiones que además poco se saben del Palacio. El Palacio Legislativo se piensa en un contexto del Uruguay donde estamos todavía con guerras civiles, ¿no? En 1904 tenemos nuestra última guerra civil. Es decir, los partidos políticos resolvían sus problemas, sus conflictos, sus diferencias en batallas. Y en guerras, además, la guerra de 1904 fue una guerra particularmente violenta, sangrienta, larguísima. Fue una guerra que duró 9 meses, empezó en enero y terminó en septiembre. Movilizó a 45.000 personas en un país con 1 millón de habitantes. O sea, movilizó a 45.000 personas. La destrucción de la guerra civil de 1904 fue increíble, entre otras cosas, porque no nos olvidemos que el Uruguay en ese momento ya tenía ferrocarriles, telégrafos, puentes, bueno, ni que hablar estancias alambradas, ganado mestizo, es decir, había todo un panorama en el Uruguay donde ese Uruguay moderno claramente se había consolidado, ¿no? Pero sin embargo los partidos seguían resolviendo sus problemas con guerras. Cuando la guerra termina, hay como una especie de convicción de que efectivamente eso había que terminarlo.
¿no? De que no podía seguir habiendo batallas, conflictos, cuando los blancos y colorados tenían un problema, en vez de resolverlo a través de del voto o a través de la discusión parlamentaria, se resolvía en un campo de batalla. Había muchas presiones de los empresarios, ¿no? Que querían que las guerras terminaran porque eso generaba enormes pérdidas. Y además el Estado uruguayo, o el Uruguay en general, atravesaba por una situación económica muy positiva. En el año 1905 no nos olvidemos que se introduce el frigorífico en el Uruguay. Y eso generó una diversidad en las exportaciones y una introducción de la carne al mercado europeo. Porque no nos olvidemos que la carne no se exportaba a Europa hasta 1905, cuando se empieza a congelar y a enfriar. O sea, el tasajo, que era la carne salada, se vendía solo a Brasil y Cuba. Por lo tanto, esa incorporación de la carne al mercado internacional, al mercado europeo, sobre todo, que era el que pagaba más caro, genera claramente una reactivación de la economía. Esto es en 1905. En el año 1906, el ministro de Hacienda, que así era como se le denominaba al Ministerio de Economía, que era el ingeniero José Cerrato. Como dijo un amigo, el de la calle. El de la calle Cerrato, que luego va a ser presidente de la República en el año 1923. Es más, el presidente que inauguró el... Bueno, exactamente, iba a decir eso, que fue el presidente que inaugura el Palacio Legislativo, ¿verdad? José Cerrato adquiere un préstamo en el año 1906 de 32 millones de pesos, y una de las cosas que hace es destinar 6 millones a la construcción del Palacio Legislativo. Era una necesidad, ya era algo necesario por una cuestión de tamaño, de ubicación. Bueno, Eduardo después lo va a contar. Pero ahí empieza, digamos, el proyecto, digamos, a tomar fuerza. Ya venía desde el final del siglo XIX, pero el proyecto de creación del palacio empieza a tomar fuerza en 1906. Y Valle Ordóñez coloca la piedra fundamental del palacio en el año 1906. Ahí Uruguay tiene un periodo económico muy bueno, de crecimiento económico, un crecimiento del Producto Bruto del 3,5% aproximadamente, que para ese momento era una cosa bastante positiva. Hay llegada de inmigración, hay demanda de empleo, hay construcción de obras públicas, hay acceso al crédito internacional con baja tasa de interés, lo cual hacía que el Uruguay en ese momento tuviera una buena situación económica. Se corta en el año 1913 con la guerra, que uno siempre piensa, y siempre le digo a mis alumnos, que las guerras mundiales al Uruguay los benefició, y en realidad es exactamente lo contrario. Las guerras al Uruguay lo perjudicaron. Y hay que decirlo así, porque en realidad uno analiza los indicadores macroeconómicos de las épocas, o sea, de la Primera Guerra Mundial, que fue peor, y la Segunda, y en realidad fue notoriamente negativa para el Uruguay en general. Del 13 al 16 el Uruguay vive una época de enorme escasez, a tal punto que en el año 14 el diario El Día, que era el diario oficialista, porque era el diario del presidente de la República, de Valle Ordóñez, publicó un artículo que decía: quedan existencias para un mes. O sea, imagínense que hoy los diarios dijeran: nos quedan productos en el mercado para un mes. La gente se moriría, no sé, saldría a correr. Imagínense lo que pasó en el COVID, que la gente iba a comprar papel higiénico. Y agua mineral. Y agua mineral cuando faltaba agua. Bueno, imagínense eso. O sea, vivíamos una situación bastante precaria a nivel económico, donde no se accedía a los préstamos, donde el Uruguay atraviesa una situación de escasez. Hoy, en aquella época no se sabía muy bien lo que era, pero se decía la carestía de la vida, ¿no? Que es la inflación. O sea, los precios subían por la falta de productos. Y en ese momento se produce una fuerte discusión por la reforma constitucional. Y la reforma constitucional tenía que ver a su vez con eso de resolver los problemas políticos a través del voto. Había que reformar el voto secreto, universal masculino, es decir, dar garantías electorales, y además generar esa idea de que los partidos políticos a partir de ahora, en vez de resolver los problemas en un campo de batalla, iban a resolverlo a través de la discusión parlamentaria. Es decir, la negociación. Ahí empezamos lo que se conoce como la etapa de la democracia moderna, por decirlo de alguna manera, que es la democracia que tenemos hoy, donde para nosotros es algo normal que los conflictos hoy se resuelvan en la Cámara de Diputados y Senadores, o los conflictos. Así que bueno, quería un poco dejar planteado en líneas muy generales
ese contexto en el cual el Palacio Legislativo, porque a medida que fue pasando todo esto que estamos diciendo, el Palacio se construyó. Sí, se Tuvo concursó, momentos de, se- claro, se momentos de adjudicó mayor y se construyó. de mayor rapidez en la obra, momentos de menor rapidez, pero en definitiva fue una obra monumental, que bueno, que consolida ese proceso. Es muy interesante decir lo que plantea Álvaro, porque claro, ese contexto, claro. El palacio surge a partir de un llamado internacional que es de 1903. Se presentaron 27 proyectos, no hubo un ganador. Hubo un segundo y tercer puesto, que el segundo puesto fue un proyecto de arquitectos españoles, se llamaba España 13, si no me equivoco. Y el tercer puesto, el puesto que se llamaba Agraciada, el proyecto se llamaba Agraciada, Gracias. es de un arquitecto italiano llamado Giuseppe Meano. La decisión de cuál proyecto era que se iba a llevar adelante, eso fue del 24 de agosto de 1904, que con lo que estaba contando recién Álvaro, a un mes, menos, 20 días de Masoyer, no, era por ahí. En ese contexto Uruguay decide construir y asigna 700.000 pesos de la época, poco menos en principio, andaba por ahí. Empezó con eso, digamos. Y el que se decidió fue un proyecto barato, pero que lo iba a llevar adelante Giuseppe Meano, que era un arquitecto formado en Italia, formado en Piñerolo casualmente, y que estaba construyendo en ese momento el Congreso en El Congreso en Argentina. y ya había terminado de construir el Teatro Colón, la segunda etapa del Teatro Colón. Tenía experiencia y sabía cómo hacerlo medio barato. Y se iba a construir, como estábamos conversando hace un rato con el otro Germán, con el politólogo, donde estaba actualmente hoy el IPA, porque ese terreno el Estado lo había adquirido, lo había conseguido gratuito porque se había fundido un banco y eso había quedado... Y como contrapartida Como había contrapartida estaba ese terreno. ese terreno. El tema que la decisión fue el 24 de agosto, lo que no tuvieron en cuenta fue que a principios de abril de 1904, el arquitecto Meano en Buenos Aires vuelve de golpe a buscar unas herramientas a su casa y encuentra, la mujer con un amante. Llevaba él un arma, llevaba de continuo un arma, y creo que con esa misma arma el amante lo mata. En la escalera, un balazo en el corazón, cae fulminado. Es perseguido después por la policía, el amante, ante la tragedia. Y la mujer, creo que italiana, fue después por Argentina deportada, le sacaron la nacionalidad, tuvo que volver a Italia exiliada. Pero la decisión en agosto de ese año era que se iba a construir un palacio sin el arquitecto jefe, sin la cabeza que había diseñado todo un proyecto, que es muy similar la fachada a lo que es hoy en día el Palacio de Viena, el Congreso de Viena, que claro, que como país europeo, en el año 2010 tuvo un proceso de renovación ese palacio. Por adentro, el Congreso de Viena, que es el reflejo, la idea inicial, la idea que tuvo Vittorio Meano era copiar ese palacio. Es todo moderno ese lugar. Es Europa, lo desarmaron todo por dentro y lo dejaron de siglo XXI. Lo ves por dentro y parece un edificio moderno. Por fuera es extremadamente similar. Mantiene la cáscara, digamos. La cáscara es la misma. Tiene una estatua enorme de Palas Atenea, que la tenemos también en nuestro palacio, en el tímpano, en la fachada, en la parte de arriba. Pero claro, arquitectos uruguayos tuvieron que adaptar ese proyecto. Adolfo, ¿cómo se llamaba? Un arquitecto que había participado en el concurso y que había construido también la Facultad de Medicina. Todo el entorno era un proyecto bien ballista, ¿no? Ya estaba la Facultad de Medicina, ya estaba la Facultad de Química, que se terminó de construir unos años después. Era toda parte de una sumatoria de cosas. Alfredo, no me acuerdo el nombre, es re famoso. Yo estoy buscando acá porque yo siempre estudio y preparo el tema, como decimos comúnmente, pero no. Y el nombre Banchini, no. que fue el número 2 que tenía a su cargo, digamos, Meano,
adaptaron el proyecto y ahí tomaron la decisión de que era un lugar pequeño, usaron la Plaza Flores para construirlo. Donde está hoy en día, digamos, el Palacio Legislativo, había una plaza. Venancio Flores, cuando gobernó el Uruguay, se hizo una plaza con su nombre, y con el tiempo fue el origen de la avenida General Flores, que antes se llamaba Gómez y antes Paso de Toledo, el Camino de Toledo. Adaptaron el proyecto, ahí se decide que el proyecto iba a mirar hacia 18 de julio, la orientación se decidió. Y se decidió mucho más. Es mucho más el palacio que la simple construcción de un edificio, es la construcción de una avenida que en ese momento era Agraciada, que llegaba hasta 18 de julio. Agraciada seguía, y la plaza que hoy del Entrevero era cortada por Agraciada. Claro. Se unió después. Pero era un proyecto enteramente vallista, que con el paso del tiempo, perfectamente Valle de Ordóñez puede haber sido, la calle propia podría haber sido, bueno, Agraciada, porque la idea era mostrar la fuerza del Estado con toda su esencia, no solo el palacio en el fondo, visto de 18 de julio, sino con ANCAP, con el Banco de Seguros, la UTE, AFE. Yo siempre hago una especie de ejercicio, ¿no?, con mis alumnos, y les digo, ustedes imagínense cuando se inaugura el palacio en 1925, que es una zona alta además de Montevideo, pero imagínense que no hay edificios alrededor, porque no había de hecho edificios alrededor altos, eran casas. Entonces ese edificio, el palacio, se veía desde todos lados. Se veía todos lados, claro. O sea, si uno hace el ejercicio de imaginarse, ¿no?, yo qué sé, pararse, por ejemplo, no sé, a la altura de Avenida Italia, se veía perfecto, porque no tenía edificios alrededor. Entonces, si uno mira, además, se para en 18 de julio en la Plaza del Entrevero y mira hacia Avenida del Libertador, el Palacio Legislativo está sobre un repecho, digamos. Eso que tú decías de casas bajas alrededor se da en el tema del edificio de ANCAP, claro, en el acervo fotográfico que tenemos en la empresa. Claro, porque todos los edificios, los edificios de Avenida Libertador, ANCAP, Banco Seguro, son edificios de los años 30. Claro, ¿no? Hay fotos de los cimientos y todo alrededor hay casas bajas, claro, que algunas todavía existen, ¿no? Son edificios de la década del 30. Lo único que le competía era la iglesia, claro, de la Guada. De la Guada, seguro. Claro. Pero eran, sí. Bueno, fue toda una decisión, porque la construcción implicó el trabajo de 2.500 personas en un momento clave, sobre todo cuando comenzó la Primera Guerra, donde es verdad, claro, en principio está la fantasía de la gente que, claro, que las guerras favorecieron la economía del Uruguay, no, estuvo complicadísimo. Y es una decisión del segundo gobierno de Valle de Ordóñez de, bueno, no solo terminar de construirlo, sino darle el lujo que tiene hoy en día. Claro. No solo los el mármoles, revestimiento, sino tiene oro. El salón de fiestas tiene oro 24 quilates en el techo, tiene bronces, mármoles, pórfido. Tengo una pregunta. Sí. ¿Tuvo algo que ver el Alto de Viera, que se alargara el proceso de construcción? No, yo creo que se alargó por lo que eran los momentos históricos que estamos viendo. Económicamente era muy complicado. Viera llegó en el 16, ¿no? Sí. O el 15. En el 15 y el alto fue en el 16. El alto fue en el 16. Yo creo que el Alto de Viera fue más un gesto político, pero no creo, o sea, es una opinión. Yo no tengo primero que no tengo respuestas documentales, pero además no creo que haya sido un tema de voluntad política frenar la construcción. Primero porque si uno mira fotos, en el 16 ya la construcción del palacio estaba avanzada. Es decir, ya está la fachada, la fachada ya estaba levantada, por ejemplo. Mientras tanto se seguía en el cabildo, los senadores y diputados. Sí, exactamente, sí. En ese momento, la realidad, tuvo 6... En el 16 ya estaba el Paraninfo ya. Estaba el Paraninfo. Ya se usaba el Paraninfo también de la universidad. Sí, la Universidad de la República se utilizó como sí. De hecho, Baltasar Brum asumió en el Paraninfo de la universidad. Viera también. Viera también, mirá. Viera asume en el Paraninfo y el recorrido presidencial, digamos, que se hace después que jura sobre la Constitución hasta el Palacio Esteves, se hizo todo por 18 de julio. No, interesante, ya sabía. Fue la asunción presidencial que más gente concitó en la historia, dicen. Mira. Sí, pero la calle Juan Carlos Gómez se llamaba de las Cámaras, porque históricamente el cabildo, digamos, albergaba, digamos, el poder legislativo. Pero no solo para principios del siglo XX albergaba el poder legislativo, también albergaba
al Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores. Era mucho y claro, en realidad... Un edificio de 1810, ¿no? Claro. Estamos hablando de un edificio que Muy ya tenía 100 antiguo, que años. estaba diseñado para cárceles también. Claro, Tiene exacto. cárceles también. Era como que había un problema locativo terrible y eso ahí iba en contra un poco del profesionalismo de los políticos. O sea, No tenían oficina. no tiene oficina. Es más, si uno entra al cabildo, yo les pido a los oyentes que hagan además el ejercicio, que es fantástico, ¿no? Porque la historia es mucho de imaginación, obviamente. Pero si uno entra al cabildo y ve la sala de sesiones de la Asamblea General, el otro día escuchaba algo maravilloso en la radio, esto lo digo entre paréntesis. Como Pibel Devoto decía, voy a hacer una digresión y estaba 45 minutos hablando de otra cosa. Pero voy a hacer una digresión. El otro día estaba escuchando en la radio, no me acuerdo qué estaba escuchando, y decía, Se dice una radio colega. una radio colega, pero no me acuerdo cuál era igual, así que no importa. Pero decía, no, estamos acá en una sala muy linda, que hay un escudo en el cabildo. Y quedó como que estaba en una sala. Y yo decía en mi casa, no es una sala, era donde se reunía la Asamblea General. Claro, es una sala que los balcones dan para la calle, que ahí era donde se reunía la Asamblea General y que uno ve hasta un estrado que hay adelante donde se sentaba el presidente de la Asamblea General. O sea, no es cualquier sala del cabildo. No, claro. Por lo que tengo entendido, bueno, no había micrófonos y en ese momento los legisladores hablaban parados. Parados, claro, Parados, y se sentaban en una silla común y corriente. Y uno, estando ahí, se pregunta cómo hacían para entrar todos los tipos, porque imagínense, eran 123 diputados y 19 senadores. Uno por cada departamento. Más los taquígrafos, Claro. algún secretario y algún ujier que andaba ahí en la vuelta trayendo Ujier, algún café me o gusta. algo por el estilo. No sabemos cómo entraban. Era un Sí. problema locativo que también tenía Era el un edificio. problema y claro, es como dice Alberto, todo colaboró con un fortalecimiento del Estado y la democracia. La idea en el segundo gobierno de Valle y Ordóñez de contratar a Gaetano Moretti, que fue directamente sin concursos, un arquitecto italiano directo de mucho prestigio internacional, y revestirlo con esos mármoles, pero eran mármoles en la mayoría, excepto Nacional, por copias básicas, eran mármoles nacionales. Nacionales, de, sí. de la cantera de Nueva Carrara, ahí de Pan de Exacto, Azúcar, exacto. los pórfidos eran de Piriápolis, donde estaba Piria le vendió pórfidos. Qué época. Las granitas eran de La Paz, el granito rojo que vemos en la Los Rambla. picapedreros de La Paz. Picapedreros de La Paz. Y fue un gran proyecto donde se invirtió en mano de obra uruguaya. Fue un proyecto keynesiano, prematuro quizás, con la idea de que estaba viviendo un momento complicado en la mitad de la década del 10, e invirtieron fuertemente en generar empleo y en mover la economía del Uruguay fuertemente. Y también fortalecieron al Estado y fortalecieron a la democracia. Porque bueno, pasaron cosas, ¿no? El año 20 fue un año complicado, porque el año 20, a principios de abril, ¿no?, fue el famoso duelo entre Valle Ordóñez y Washington Beltrán. Pero por lo que estudié, que a veces no se conoce mucho, en el septiembre de ese mismo año, Pitamiglio, el arquitecto Pitamiglio, era el ministro de Obras Públicas. Y tuvo una discusión muy fuerte, que fue acusado de corrupto por Julio María Sosa. Son todas calles de Montevideo, queda por el Golf, que era de su propio partido, riverista. Y lo acusó de corrupto ante un proyecto que tenía Pitamiglio de casas para obreros del ministerio, casas humildes para los obreros del Ministerio de Transporte. Y Pitamiglio le batió a duelo. Pero fue un duelo terrible, porque fue 9 rounds y Pitamiglio lo pudo haber matado perfectamente, lo tenía frito ahí. Le perdonó la vida. Le perdoné. Lo que pasa es que no eran a muerte los duelos. No era una muerte tampoco, no tampoco exagerado. Un duelista famoso era Brum. En cualquier momento lo voy a retar a duelo. ¿A mí? Le voy a mandar mi padrino. Sí. Primero le voy a pegar con el guante. Tengo guantes, Le voy a contestar, Tengo le unos voy a guantes decir, blancos. yo lo reto a duelo de chivitos. Me gana. Mire que usted Le come, gano. come más que lima nueva. No, porque además el chivito es una cosa que me gusta. Bueno. Ahí me tengo fe. Porque como dice Albert, claro, todo ayudó a fortificar la democracia en el sentido de que había como un estadio, entre comillas, para discutir, para negociar, Claro. para que la política tenga un marco, bueno, de trabajo profesional. Sí, sí. Claro. Antes de ir a la única pausa que tiene el trazo, porque nos debemos a los auspiciantes que mantienen este emprendimiento, es rapidita la pausa, son 5 minutos. Quería traer a colación y arriba de la mesa que José Valle Ordóñez en el último cuarto del siglo XIX viajó a Europa y vino maravillado, que no lo hablamos,
vino maravillado con el plan haussmanniano de renovación urbanística de París. Grandes bulevares, en los cruces edificios públicos, plazas, parques, jardinería o ramblas también. Y vino con esa idea y la hizo germinar en el primer cuarto del siglo XX, que es lo que estamos hablando, con Eduardo Cuitiño, autor del Palacio Legislativo, una historia por desvelar, el profesor Álvaro García, con su sabiduría plena aquí en la mesa, un servidor, y el politólogo Germán Santos con el apoyo técnico de Javier Caraballo. Vamos a la pausa con más música del Plan de la Mariposa, este grupo de Necochea, Argentina, y venimos con la segunda parte del trazo. Cuando pienso en todo lo que fue y cómo llegamos a alumbrarnos tanto, me sorprende cómo te quedas tan sólido y sin dudas. Con los ojos salvajes nos desconocimos, abriendo compuertas peligrosas. Es que da miedo todo, pero de algún modo... AFMU, Asociación de Futmesa del Uruguay, inspirado en el viejo fútbol con botones. Los esperamos a practicar este deporte de mesa en la cantina del Club Capurro, Capurro 922, con la excelente atención de Marga y Alberto. Contacto 099 18 31 93. Aluque SRL, más de 38 años de experiencia en fabricación de carpintería general de aluminio. La mejor ecuación calidad-precio. Series Proba, Gala CR, Suma y línea monobloc de aluminios del Uruguay. WhatsApp 094 409 352. En Instagram @Aluque Aluminio, www.aluquesrl.com. Canteros de Caná, vinos de autor, donde el arte y la pasión se fusionan en cada botella. Pedidos al 095 032 068. En Instagram, Canteros de Caná. En Facebook, Vinos Canteros de Caná. Losa Libros, literatura en general, educación, infantiles y en particular, historias sobre la emigración gallega y española. Colonia 1551. Teléfono 2401-2905. Panamar Sociedad Anónima. Pega 1, pega 2, pega 3. No es ni amarilla ni roja. ¿Qué es? Adhesivo epoxi pegatanque. Importa y distribuye Panamar Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-5619. Don Agustín Viajes y Turismo. Servicio integral desde 1997. Con profesionalismo, respaldo y compromiso. Avenida 18 de Julio 1236. Teléfono 2903-2680. Celular 091-339-099. Página web www.donagustinviajes.com.uy. Email contacto donagustinviaje@gmail.com.uy. Volvemos con El Trazo. Un paso por tu atmósfera a conocerte. Una vuelta al mundo para descifrarte. Un viaje por la cama si nos trae suerte. Un canto en el oído y hasta mañana. Si suenan las alarmas vos no tengas miedo. Agárrame la mano que salgo volando. Hay superpoderes que no conocemos. Solo se despliegan si estás amando. Estamos en la esquina de la sombra, mirando cómo sale el sol afuera. No paramos de empañar esos vidrios. Hagamos algo que la vida vuela. Estamos en la esquina de la sombra, mirando cómo sale el sol afuera. No paramos de empañar esos vidrios. Hagamos algo que la vida vuela. ¿A dónde te vas? Si el mundo está ahí.
Venimos de la pausa con otro tema de El Plan de la Mariposa. Este grupo me lo recomendó Martina, mi hija. Vio que la renovación. Es renovación. Sí. Sabia nueva. Usted tiene que pasar por el BPS. Ya pasé. ¿Ya pasó? Ya me dijeron que me puedo jubilar. ¿Ah, sí? Sí, voy a aguantar. Tiene causal. Estoy haciendo tutorías de gente joven en la empresa. Está bien, está dejando la semillas. impronta, la semilla para que... Se van los cardos y entran las semillas. Exactamente. Bueno, antes de seguir con Eduardo Cuitiño, el invitado de esta noche, vamos a retribuir los saludos a la audiencia, la fiel audiencia, a Julio Clavijo, un panelista de nuestro programa que compañero está escuchando. Un saludo para mesa. todos. Muy interesante el tema. También Antonio y Medio desde Madrid, la calurosa Madrid, está escuchando, manda un saludo cordial. Y Gonzalo Vázquez, que te manda un saludo en particular. Un abrazo, Eduardo, un crack. que está escuchando online por www.radiofenix.com.uy. Si no, bajar de Play Store, a usted que le gusta bajar aplicaciones, que aplicación Radio Fénix 1330M. La nueva sabia de la consola, Alejo Leguizamón, que va a venir a sacar una foto porque tiene un celular maravilloso, fantástico. Así que bueno, volvemos al tema que nos compete. Nos acompañó el otro día. Sí, 2 horas y media. 2 horas y media estuvo con nosotros. Bueno, volvemos al tema, el Palacio Legislativo. Una historia por desvelar. Bueno, ¿qué es lo que hay que desvelar del Palacio Legislativo? Para mí, la arquitectura del Palacio, en muchos detalles, esconde guiños para descubrir. Yo no encontré ningún libro que se pusiera a meditar y a profundizar en esos guiños. Si ustedes el Día del Patrimonio, por ejemplo, visitan el Palacio, en el Salón de Pasos Perdidos, van a ver que en el centro hay como un roperito donde, bueno, el Batallón Florida, que es el batallón número 1 de nuestra patria, como los custodios protocolares del Palacio, con una vestimenta de 1830, custodian un roperito muy especial, un roperito que contiene las actas de la Asamblea de 1825 de la Florida y una copia original de la primera Constitución, pero completa, con todos los artículos, con todos los detalles. Y ahí... Escrita a mano, además. Escrita a mano, sí, obviamente. Claro. Donde, bueno, obviamente los primeros artículos de esa Constitución habla que, bueno, la religión del Estado es la católica. Ese roperito se apoya en un círculo grande. Ese círculo en alquimia representa el oro. Y ahí tenemos el oro en nuestra patria. Yo lo que empecé a estudiar, bueno, me asesoré. El Salón de Pasos Perdidos, si ustedes cuentan, tiene 72 luces. No es cualquier número. Y como que tiene muchos guiños esotéricos o detalles para ver con otros ojos. Si se paran en el Salón de Pasos Perdidos, van a ver que, claro, que cuando entra a la Cámara de Diputados, tiene columnas por afuera. No es un detalle menor que sean las columnas por afuera y no por dentro. Una columna masculina, una columna femenina. En ambas cámaras. Y se puede ver más a fondo, porque bueno, hay muchos detalles. Yo entrevisté gente, me dijeron que hay cosas que no se pueden decir mucho, pero eso aparece en el libro. Hay unos mosaicos de bufa arriba que tienen detalles muy interesantes también. Tiene como que muchos guiños masónicos el lugar. Uno de los mosaicos tiene herramientas. Vi una foto y las tienes. Y bueno, pero si ustedes se centran en el piso, van a ver que donde custodian justamente los soldados del Batallón Florida, el círculo está formado, tienen que ir y verlo, por 32 círculos, son 32 círculos concéntricos que forman un círculo enorme que es el círculo 33. El 33 no es cualquier número, es claro, el grado máximo en la masonería de origen escocés actual. Pero si ustedes miran más en los detalles, bueno, yo lo medí, el cuadrado grande, yo lo medí, es un cuadrado 5x5, que tiene 25 metros cuadrados. Y acá, en este cuadrado, si ustedes cuentan, en este cuadrado los detalles que van de lado a lado son 25 detalles que rodean ese cuadrado grande. Y más lejos hay otro cuadrado grande que si cuentas los detalles a cada lado tiene 18 detalles a cada lado. 18, 25 y 33 no es cualquier número. La masonería de origen escocés pasó por muchas etapas. E inicialmente, según lo que estuve averiguando, 18
era el grado máximo antes, en los comienzos. Después pasó en el 25, justo en la época en Argentina, bueno, que después fue Argentina, bueno, tuvo su mayo especial, su primera junta. 18, 25 y 33 fueron en diferentes periodos evolutivos en la masonería de origen escocés, los diferentes grados que tuvo. Claro. Y esos números no son indiferentes a nuestra patria. 18 de julio, 25 de agosto y 33 orientales también. Justo en estos días se hizo muy popular el 18 de julio pasado que se alinea el sol en el obelisco. Se alinea el 18 de julio, pero también se alinea el 25 de mayo. Y también es verdad que si vos seguís la línea de 18 de julio, seguís la línea, 18 de julio tiene 3.300 metros. Mídanlo con Google, háganlo, van a ver, se van a sorprender. De punta a punta, de donde comienza la Plaza Independencia. Si vos seguís el tramo 18 de julio, el tramo son 33 final, cuadras. ese que está, digamos, en la parte final, el que está alineado, si seguís, claro, se tuerce por el gaucho, pero si vos seguís esa línea, apunta a donde estaba hace tiempo la sede de la masonería. Apunta, si seguís en línea por 18 de julio del obelisco, apunta a una casona que hay un museo militar actualmente. Sí, actualmente la calle Soriano y Soriano. Paraguay. Soriano y Paraguay, ahí fue la primera sede. Ponen con Google. Entonces, claro, de la misma forma que hay como un diseño especial para futuras generaciones, para que se maravillen con las construcciones que se pueden hacer, un Montevideo que tiene calle Libertad, Igualdad y Fraternidad. En el Palacio Legislativo hay muchos guiños masónicos, sobre todo en el Salón de Pasos Perdidos, y además que claro, que juegan con esos números y con una simetría muy especial, porque son 24 columnas en el Salón de Pasos Perdidos, pero también tiene 24 cariátides, que son columnas como que está arriba, lo que está abajo. Y la luz, a mi juicio, genera, y es algo muy masónico, una columna número 25 que hace al lugar, y hay como unos juegos numéricos de simetría, porque si ustedes miran los vitrales donde se apoya justamente digamos, claro, la linterna, el lucernario que tiene el Salón de Pasos Perdidos, justamente hace referencia al 25 también. Hay que mirarlo, pero está hecho a propósito, es 15 por 15. Si lo mirás con otros ojos, con ojos numéricos, ahí está operando el matemático, no hay caso. Sale el matemático. Para mí eso fue construido a propósito. Sin duda. Y además hay muchos juegos numéricos, pero a mí lo que más me fascina, capaz que sorprende un poco, que claro, que el círculo que está en el medio, que es un círculo así de mármol, tiene 1 metro de radio. Como el área de circunferencia es pi por radio al cuadrado, el oro alquímico, que es donde se apoya, digamos, ese roperito, tiene área pi. Es como que hay muchos juegos con muchos números enteros en la vuelta, pero converge a un número irracional famosísimo. Tiene como toda una belleza con los colores, con las formas, con las figuras. Con la luz, dijiste también. Con la luz, con las simetrías, con los mármoles, los granitos. Pero también con los números. Hay una belleza geométrica muy, muy fascinante que hace que quede, en definitiva, un templo que, claro, que es el templo de la democracia, es como una iglesia de la democracia. Y claro, esas imágenes que nos vienen a la mente de cómo fue, bueno, el golpe de Estado en el 73, que supuestamente Zapelli no estaba presente porque había ido a Suárez a entrevistarse con Bordaberry y para decir que no es ningún golpe, no lo recibió. Bueno, esas imágenes terribles de los militares cruzando exacto, ahí, hay una foto famosa, ¿no? Que los militares son como profanadores, ¿no? Con una suerte de profanación. Con el tiempo es un lugar sagrado de la democracia y tiene símbolos muy especiales que hacen a la casa donde se diseñan las leyes para nuestro pueblo. Es como que es un templo neoclásico. Neoclásico, exacto. Pero que claro, está diseñado como una iglesia que impresiona, donde todos nos sentimos emperadores. ¿Es un aval a las nuevas instituciones de la masonería con estos nuevos diseños? Sí, yo creo que sí, que está como... Sí.
Tiene también guiños rosacruces también, que es como para la gente católica, como no se podía poner una cruz católica, pero hay cruces. En el cielo raso, creo que en el libro tú decís, ¿no? Que hay unas rosas... hay en el cielo raso, hay ¿o no? en los cielo, sí, en los vitrales, en el Salón de Pasos Perdidos está la flor de Nunca Me Olvides. Pero en el Salón de Pasos, en la sala de senadores, hay donde se sienta el vicepresidente y la vicepresidenta. Arriba en el arco principal hay 7 rosas que son de oro, 24 quilates, el más puro metal, pero la rosa se apoya en una cruz. Es claramente un símbolo rosacruz, que son más bien guiños muy sutiles para la gente católica, para dejar contento a todo el mundo. Católicos y masones fueron los que hicieron nuestra patria, fueron los que construyeron en Uruguay, y bueno, esconde, digamos, para el que sabe mirar, detalles muy fuertes. Realmente, si tienen la posibilidad de ir y mirar, hay que ver. Hay muchos guiños con números. La Asamblea General tiene cuadrados y rombos. Cuadrados y rombos, si un día buscan en internet como es un Stradivarius, tiene ese detalle. Los Stradivarius más caros tienen eso. Pero tienen en forma horizontal, en la Asamblea General tiene 18 y arriba en el techo 30. Hacen juegos con los números de nuestra patria, los inicios, y es muy interesante cómo, claro, combinan el arte con números. Entonces, claro, a mí me fascinó. Está todo para descubrir y verlo. Para mí tiene mucho para desvelar y pensar. Claro. Porque, bueno, yo le pregunté y se estudió con un plano. La arquitecta Gisela Carlomagno, que es la directora de la División de Arquitectura, sí, una persona muy formada que realmente está cuidando el palacio. Medimos, las cariátides están a 25 metros de altura del Salón de Pasos Perdidos. Y si se hizo un poco más arriba, no los pies de la cariátide, sino más bien la cabeza de las figuras que aparecen femeninas un poco más arriba de las cariátides, tenía Nike, representada con 8 mujeres aladas. La parte más arriba de su cabeza está a 33 metros del nivel del piso. Y está diseñado de forma perfecta. ¿No? Y es medio evidente. Está jugando con cosas que para mí me parece que están... Claramente no pueden ser casualidades. No creo que sean casualidades, y son como guiños para un futuro, para que nos maravillemos con una construcción. Me viene a la memoria que también creo que en el libro tú hablas de las escalinatas, un juego numérico. Las escalinatas tienen un juego numérico también, sí, o sea, eso lo pueden ver sin necesidad de entrar. Las escalinatas tienen, claro, el primer nivel de escalones tiene 11 escalones. El segundo nivel de escalones tiene 18 niveles. Pero si miran para la izquierda, para el costado, hay como unos circulitos. Y son 16 y medio para cada lado. 16 y medio, contalo, porque hay uno que es en la mitad. 16 y medio por 2, te da 33. Esto es opinión a propósito. Y si subiese el último tramo de la escalera, son 24 niveles. Ahora, en realidad, por lo que se ve en la maqueta y por lo que se ve en la construcción, lo que pasa es que, claro, como la rampa que la hicieron para los autos, se eliminó un escalón que estaba en el costado. Si vos subís la escalera como la hace el presidente el día que asume, la subiría de costado. Y ese es el camino que haría un maestro masón, de costado, nunca de frente, y tendría 25 escalones. Es como que está hecho muy adrede, pero de todas formas de tarde se pueden, sin entrar al palacio, es interesante cuando izan la bandera, cuando guardan la bandera los soldados de Batallón Florida, es todo un espectáculo. Claro. Y también es un espectáculo de tarde, cuando se van en el Salón de Pasos Perdidos. Es muy interesante. En otros países eso se vende mucho más. Claro. Los custodios hacen todo un espectáculo, le ponen mucha onda también. Y si bien hay policías que custodian el lugar, en realidad hay una guardia que es simbólica, que hace la historia de nuestra patria, que acompañó muchas batallas. El Batallón Florida, claro, es el batallón número 1. Participó, de la Guerra del 4, por ejemplo. Participó en carpintería. Sí, es la historia con otros nombres, pero el batallón número 1. Acaban de inaugurar una nueva red lumínica exterior. Sí, muy linda quedó. No la vi, pero me enteré. Sí, para reforzar y darle fuerza al momento, todo suma. Donde, claro, nos cuestionamos que sí, bien o mal, la democracia es el mejor método que tenemos de gobierno. En su momento se insultaban, miren que en el año 20 se decían imbéciles, si miran las actas... No, se decían de todo. Bueno, claro, el Partido Colorado se adjudicó toda la historia de esto del Palacio Legislativo. Y sí, porque lo que pasa es que lo que decíamos recién, ¿no? Un poco se lo
la fecha del 25 de agosto, yo no estoy de acuerdo cuando se dice que el 25 de agosto es una fecha blanca. Porque en realidad fue un poco más allá. La discusión del año 1923, en realidad, si bien es cierto que fue defendida por el Partido Nacional, la fecha del 25 de agosto, también fue defendida por el Partido Colorado Riverista. Es más, el autor del informe por la fecha de la independencia, que es el doctor Pablo Blanco Acevedo, que es como el creador del 25 de agosto como fecha de la independencia, y es el relato que más pegó, era colorado. Pablo Blanco Acevedo era vierista, ¿no? O sea, pertenecía a la facción de Feliciano Viera, del presidente Feliciano Viera, que en aquel momento era un grupo colorado opuesto al vallismo. Claro. Entonces era más bien, el 25 de agosto fue una fecha más bien conservadora, más que blanca. Y la del 18 de julio fue una fecha más bien colorada, vallista. Dejando de lado el 4 de octubre, entonces. Bueno, lo que pasa es que los vallistas hablaban del 4 de octubre, pero, por ejemplo, Edmundo Castillo, diputado vallista, dijo que él estaba de acuerdo con el 4 de octubre, pero que por razones de tradición jurídica, era proclive a mantener la fecha del 18 de julio, porque en realidad en el año 1834 se había decretado por ley el establecimiento del 18 de julio como la fecha máxima de nuestra patria. Bien. Y él dijo que, bueno, que por razones de costumbre se inclinaba por el 18 de julio. Entonces, claro, se lo apropian el 18 de julio. Y otra cosa interesante es que la fundación del Palacio Legislativo, el 25 de agosto de 1925, los vallistas se encargaron de separarla de los festejos del 25 de agosto. Porque uno siempre piensa que el Palacio Legislativo se inaugura con los festejos del centenario, del 25 de agosto. No. Y en realidad no tuvo nada que ver. Es más, expresamente lo dijeron, de que no tenía nada que ver la fundación del Palacio Legislativo con la fecha del 25 de agosto de 1925, justamente producto de que los vallistas fueron los que se apropiaron del palacio, entre comillas, ¿no? Y es interesante también ver qué era la masonería en esa época, o sea, a comienzos del siglo XX. Claro, sí, han cambiado mucho las cosas. Pero la masonería en esa época estaba en un proceso de digamos, de resurgimiento, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, y bueno, y nada se deja al azar. Yo creo que efectivamente cuando uno encuentra tantas coincidencias, más allá de las posibles especulaciones, porque tampoco es que haya documentos escritos, efectivamente son muchas coincidencias, ¿no? Lo que hablaba Eduardo de trazados en la parte urbanística de la ciudad que pueden tener relacionamiento masónico, por supuesto. Claro. No hay que viajar muy lejos para encontrar ciudades con trazado masónico como La Plata. La ciudad de La Plata, claro. O un poquito más arriba, Washington, ¿no? Claro. Famosos ejemplos. Sí, Uruguay en ese sentido, Montevideo por lo menos creo que no tiene tanta cosa, no. por una cuestión de desorden urbanístico. Sí, ahí Piria no ayudó mucho, ¿no? Porque Piria loteaba y vendía, punto. Y vendía y le entramaba. Fue una rayería en las calles. Lamentablemente tenemos que ir cerrando el programa. Sí, porque está la gente ahí en las gateras, la gente de Superfútbol, que va a transmitir el partido nacional versus Huracán de Paso de la Arena, comenzando la Copa Uruguay. Sí. En vivo. Usted mañana tiene... Mañana Peñarol enfrenta al poderoso, no me acuerdo qué cuadro es, pero no me acuerdo. Pero no va al palco, ¿cómo es? A la tribuna imparcial. A la tribuna imparcial. A la butaca imparcial que tiene el trazo, no. No va. Estuve el domingo estuve en el estadio contra River. Perfecto. Siempre imparcial. Sí. Todo el mundo gritaba eso. Usted va como periodista prensa, imparcial, claro, nadie me cree. Claro. Y evalúa el partido. Exactamente. Tenemos que ir cerrando. Vamos a recomendarle a la audiencia concurrir a las librerías de la ciudad para adquirir el libro de Eduardo Cuitiño, El Palacio Legislativo, una historia por desvelar, de la editorial Da Vinci. Exactamente. Muy buen libro, muy informativo, muy didáctico, con mucha foto, mucha imagen, que nos enseña además a mirar los edificios públicos, en este caso claramente nuestro principal edificio público, con otros ojos, ¿no? Tenemos un ejemplar que nos deja de regalo Eduardo, que lo vamos a sortear en la semana mediante las redes. Nuestra especialista en redes, Martina, va a organizar el sorteo de este libro. Y tengo también para sortear el del amigo
sobre 18 de julio. Daniel Elizalde, o sea que vamos a hacer los 2 sorteos en el correo de la semana. Perfecto. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Eduardo, por Un placer, haber muchas venido. gracias por la invitación. Muchas gracias a toda la audiencia. Germán, gracias por estar. Profe, Muchas gracias, un saludo para todos. un placer. Nos reencontramos el próximo martes con otra edición del Trazo, el programa que dibuja historias conectando almas. Chau, chau. ¿Es el amor un sueño o algún metal fundido que te da vuelta la piel? En un silencio fértil como la tierra oscura, nunca estuvimos tan cerca. Le pertenece a la vida esta pena sin manchas, tan parecida a una brisa. Me apareces como un ave de alas 1000 coloridas que me bendice la sombra y se derriten los escudos en la cama junto a los cuchillos. Se derriten los cuchillos en la cama junto a los escudos. Se derriten los escudos en la cama. Se me da vuelta la piel. Acercarte a mí como un retrato fiel. Nos reencontramos el próximo martes con El Trazo, dibujando historias, conectando almas.